no haya podido existir. Entonces, quisiera ponerlos en contexto antes de presentar al economista y darle paso al economista acerca de por qué estamos haciendo este webinar y qué es lo que nos trae el día de hoy a esta reunión y a esta sesión de Zoom. ¿Ok? Sí, sí se ve la presentación. Sí, yo sí la Sí, sí veo. se ve. Perfecto. Entonces, para ponernos en contexto, ¿no? ¿Verdad? La Asamblea Nacional saca una reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Administración y Descentralización, Autonomía y Descentralización COTAD, que ordena que los gobiernos autónomos descentralizados, municipios y prefecturas, esto no incluye a las juntas parroquiales rurales, ordenen su presupuesto destinando al menos el 70% en gastos de inversión destinados al mantenimiento, reposición de la infraestructura, de los activos públicos, y dejando un máximo del 30% al gasto corriente que incluye sueldos y salarios, remuneraciones, mantenimientos que no tienen que ver con gastos de inversión y que de acuerdo al clasificador presupuestario del Ministerio de Finanzas no son considerados como inversión. Pero el problema no está tanto en esta limitación que se impone, porque yo sí estoy de acuerdo en que el recurso público tiene que ser invertido más que gastado. El problema es un poco, y lo que tiene tintes diría yo, inconstitucionalidad de la reforma, es que se centran en solamente ciertos grupos presupuestarios. Y la reforma clasificaría solamente los grupos presupuestarios que ustedes ven en la pantalla como un gasto de inversión para efectos de la disposición de estas reformas, que ya vamos a ver cuáles son las consecuencias un poco de no asegurar que el presupuesto se constituya de la forma 70-30. Entonces, llama mucho la atención que se dejen por fuera un montón de partidas del clasificador presupuestario que sí son de inversión y que solamente se enfoquen en estas 2, 4, 5 que ustedes ven. Bueno, parcialmente las del grupo 73, ustedes ven que tiene servicios básicos, arrendamiento de bienes, pero todo esto es literal de la A a la L que ustedes ven aquí, solamente es aplicable exclusivamente cuando estén directa y materialmente, así lo dice la reforma, asociados a la ejecución, mantenimiento o reposición de activos públicos. Entonces, este es un concepto en el que habría que profundizar también sobre qué son los activos públicos, qué es un activo público y cómo estas partidas pueden financiar ese gasto. Además del grupo 75 que compone todo lo que es obras públicas, el grupo 77 que son otros egresos de inversión, los bienes de larga duración, el famoso grupo 84 y el grupo 88 que son las transferencias, donaciones de capital. Es decir, a simple vista no hay mucho margen para poder ajustar el presupuesto a una verdadera autonomía presupuestaria como lo consagra la Constitución. Y por eso digo que tiene ciertos tintes de inconstitucionalidad, que habrá que ver también qué pasa con las demandas que se van a interponer, los amicus curiae también que van a comparecer y cuál es el resultado. Porque mi opinión personalísima es que la reforma, su espíritu, sí es el adecuado de buscar que los gobiernos autónomos descentralizados
puedan enrumbar su gasto a que sea más una inversión que un gasto como tal. Es decir, que tenga resultados en el largo plazo y que no solamente se despilfarre el dinero en cosas que no traen rendimientos en el desarrollo, que es el fin ulterior de todos los gobiernos. Y esta lista en sí de la reforma es la que podría llamar la atención a la Corte Constitucional cuando haga sus análisis, porque yo no vería, digamos, ningún problema en que la reforma haya dicho 70% inversión, 30% gasto corriente sin atar a las partidas presupuestarias que ustedes ven en la pantalla. Y de esa manera, los gobiernos autónomos descentralizados pueden plantear sus programas y proyectos como un proyecto de inversión, como un gasto de inversión, pero utilizando más partidas. Entonces, el problema que yo veo, como les digo, es cuando ese ajuste o esa reforma que se vende como 70% inversión, 30% gasto corriente, está sujeta solamente a estos grupos presupuestarios. Y cuando ya la Constitución le garantiza a los gobiernos autónomos descentralizados, como su nombre lo dice, la autonomía presupuestaria, administrativa, organizacional, operativa, em, causa un poco de ruido que se quiera ajustar o, por así decirlo, em, ordenar o tener un control de cómo tiene que gastar el territorio. Si bien es cierto, nosotros hemos sido testigos también de que han habido casos de despilfarro, no nos podemos alejar del hecho de que nuestra constitución sí le da a los territorios el derecho de decidir cómo se tienen que gastar los recursos. Entonces, el verdadero problema que yo veo hoy con la reforma es que se ata a estos grupos presupuestarios. Y de la mano, claro que hay un cronograma progresivo, ¿no? Empezamos en el próximo año con un 65% hasta llegar en el 2028 al 70% que es la regla 70-30. Pero, ¿qué pasa si los gobiernos autónomos descentralizados no se ajustan? No solamente que se les va a reducir las asignaciones presupuestarias que por ley les corresponde, podrían pasar de un 21% al 15% en el caso del IVA, del impuesto a la renta, y del 10 al 5% por los ingresos no petroleros, no permanentes, perdón, que son de los ingresos petroleros. Entonces, hay un golpe presupuestario para los GATS que no logren ajustarse a la regla. Sin embargo, en estar a esperas o a expensas de la Corte Constitucional, que bien podría ser un pronunciamiento en torno a este listado, pero no en torno, digamos, a la regla general, que es la del 70-30, que manda un 70% de presupuesto de inversión y solamente el 30% al gasto corriente, que eso sí puede ser legal. El problema, como les digo, es que se ata a estos grupos presupuestarios. Y más allá, nosotros como grupo de consultores, de poner a pensar en qué vamos a hacer en cómo se puede declarar inconstitucional o qué se puede hacer en ese sentido, yo creo que más bien el rol de los líderes de los gobiernos autónomos descentralizados, de los departamentos financieros, de los asesores y de las mismas máximas autoridades, tiene que ser en cómo mitigamos esta nueva regla. Porque mientras un grupo de gobiernos autónomos descentralizados se puede enfocar o puede enfocar su estrategia en una demanda de inconstitucionalidad, el resto puede estar pensando en qué pasa si no se logra esa inconstitucionalidad. Y yo creo que no se va a lograr de una manera absoluta como lo vimos con la Ley Orgánica de Integridad Pública, porque, como les digo, hay una línea muy fina en esta, digamos, intromisión de cómo se tiene que gastar en los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, nosotros estamos 100% convencidos de que hay muchísimas estrategias para poder mitigar esta reforma mientras se va viendo qué sucede, por lo menos para empezar a ajustar al 65% de inversión, por lo menos para no perder las asignaciones presupuestarias y finalmente, además de que se van a reducir los presupuestos por el incumplimiento de esta regla, se va a notificar, miren ustedes, a la Contraloría General del Estado, que a mí me parece una medida desproporcional
En tanto, los gobiernos autónomos descentralizados tienen garantizado su derecho a decidir cómo se gasta la plata en el territorio. No obstante de aquello, como les digo, hemos diseñado nosotros una hoja de ruta, hemos diseñado estrategias que sirven para precisamente mitigar ese golpe presupuestario sin que afecte tanto a lo que siempre se ha venido manejando como un gasto corriente y no de inversión, como por ejemplo los programas educativos, los programas de apoyo a los emprendimientos, los programas de talleres culturales y un sinnúmero de programas municipales que sí tienen un efecto positivo en el desarrollo local, pero que tienen que transformarse y tienen que ver medidas de sostenibilidad para poder sobrevivir. Entonces, sin más preámbulos, yo le cedo la palabra a Jacqueline. La economista Ramírez tiene muchísima experiencia en el manejo del presupuesto público. Ella ha trabajado en la Exemplades como analista de proyectos. Ella ha sido coordinadora de proyectos públicos también, de proyectos sociales. Ella trabaja actualmente como coordinadora financiera y de presupuesto en una institución descentralizada, así que tiene muchísima experiencia. Las preguntas que puedan ir surgiendo, ustedes las pueden dejar en el chat, yo las voy a leer y las vamos a responder al final de la exposición, así que pues por mi lado, esa es la introducción. Jacqueline, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, José. Un gusto estar participando acá en este taller. Tengo una breve presentación para poder enfatizar todo lo que José estaba mencionando. Ya. Como les indicó, mi nombre es Jacqueline Ramírez, Jacqueline para ustedes. Si bien es cierto, este taller es con el afán de dar ciertas pautas, cierta guía, es más que nada también para generar esa conexión entre diferentes entidades y poder sacar fruto de aquello. Muchos de nosotros hemos ya pasado por una transición, hemos pasado por una adaptación, hemos pasado justamente por este proceso de cambio dentro de las instituciones. Entonces, esta es la oportunidad para poder eh, para poder generar justamente esas buenas prácticas, para poder generar esa unión entre la institución pública. José mencionó qué es lo que está pasando, qué es lo que se nos avecina, cuáles son los cambios que nos surgen. Y justamente esta semana me tocó participar en un taller ya de estos cambios. Por ahí vi un comentario dentro del chat que todavía se podría estar analizando. Sí, es verdad, pero tenemos que tomar en conciencia que el Estado actualmente es el que tiene la batuta. El Estado es el que pone las reglas del juego. Puede y se puede estar considerando el tema de la de irregularidades dentro de la norma. Sin embargo, es lo que actualmente tenemos y es donde nosotros, y son las reglas del juego con las que nos toca jugar. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué debemos hacer? Como mencionó José, tenemos una aplicación progresiva de estos cambios. Yo me tomé la molestia de revisar unos presupuestos como punto de partida y un ejemplo. Tomé dos regiones porque quería hacer justamente ese énfasis. Tomé Cuenca y tomé Milagro. Y comencé a analizar cómo estaba la estructura presupuestaria de estos dos organismos. Cuenca, el gobierno descentralizado de Cuenca, del municipio de Cuenca, está actualmente su presupuesto a enero, a finales de enero, porque todavía a febrero no tenían cargado, pero a finales de enero tenían distribuido su presupuesto en grupo 5 con el 16%, grupo 7 con el 61%. Contraste con Milagro, tenemos que el grupo 5 está con una carga del 22%,
y el grupo 7 con el 59%. Esto estamos hablando en una línea de gobierno cantonal. En la misma secuencia y para seguir el mismo esquema, tomé un ejemplo de una junta parroquial de estos cantones. En este sentido, Cuenca se tomó la Junta Parroquial Rural Octavio Cordero Palacios y su distribución está en el 10% gasto corriente y 62% grupo 7, que en este caso se estaría asociando al grupo de inversión. Cabe señalar que no discriminé, ¿ya? O no filtré solo la información que en teoría se debe adaptar con el cambio en el COTAP o los ítems a los cuales podrían asociarse, sino más bien se generó una información de todo el grupo que estaba cargada a esa información, de todo el mundo que estaba cargado a ese clasificador. Siguiendo en la misma línea, si pueden ver en el cantón de Milagro, tenemos a Mariscal Sucre, su junta parroquial, y está distribuida de esta forma. A simple vista podemos denotar que, bueno, con estos datos podríamos estar cumpliendo la norma, pero ahí va el detalle. La propuesta de actualización no solo indica que se esté cumpliendo con el ítem, que se esté cumpliendo con el clasificador, sino que esa asociación a ese gasto sea realmente de esta forma. ¿Y qué nos invita? A revisar justamente esta clasificación. Si se ha optado por utilizar un ítem presupuestario o un grupo de gasto que en teoría es de inversión, ¿qué nos sustenta que sea de inversión? En este caso, ¿qué podemos optar? Podemos optar que en primer lugar, nos toca realmente hacer un análisis de nuestra estructura presupuestaria. Nos toca hacer una revisión, tomar lo que tenemos levantado. Ojo, que no, o sea, si bien para poder cargar a la página y para poder cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información pública nos exige un formato que nosotros debemos cargar, no todos los gobiernos están organizados o tienen o cuentan con un clasificador institucional homogéneo. De lo que pude revisar, varía mucho y es lo que al menos se pudo tomar, pero no es que puedo decir efectivamente esto era inversión, porque no tenía específicamente cuál era su proyecto, ¿ya? Como les mencioné, esta es una información a priori, es una información ejemplo que se tomó de lo que estaba cargado. Si se desea hacer un análisis más profundo, es ya con información que se cuente por cada gobierno autónomo descentralizado para ir a un análisis más exhaustivo. Pero eso es lo que nos lleva. Nos lleva es a tomar la información que tenemos, la adaptación al clasificador, a la adaptación a lo que nos exige para poder reportar, para poder generar reportería es una cosa, pero la información que contamos en la institución es otra. Si nosotros tenemos una clasificación por cuenta contable, si tenemos una clasificación por otros ítems que nosotros hemos definido para poder definir ingresos y egresos, entonces eso es lo que nos toca analizar. Y más allá del análisis, es los productos que se asocian con ese gasto. Es muy importante definirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque esta actualización, ¿ya?, nos lleva a definir qué es corriente, definir qué es un proceso, definir qué es un gasto recurrente y nos lleva también a analizar qué es inversión, qué es un proyecto. Nos vincula de esa forma. ¿Y por qué hago esta aclaración? En algunos gobiernos que me tocó generar asesoría, existe bastante esta confusión entre qué es corriente y qué es inversión. Y creo que a todos nos ha pasado.
para poder definir o para poder ubicar o para poder asociar un ítem presupuestario. ¿A quién no? ¿Ya? Cuando tengo la compra o el mantenimiento o la contratación, hasta para la misma contratación de personal. Recordemos que también podemos contratar personal para inversión. Pero ese mismo hecho de tener un clasificador que nos genera ya duplicidad, porque tenemos para todos los diferentes grupos, tenemos casi repetidos, tenemos ingreso en personal para corriente, ingreso de personal para producción, ingreso personal para inversión. O sea, se repiten. Entonces, poder ubicar, poder clasificar es netamente a concepto. ¿Qué es lo que estamos asociando a estos clasificadores? Por ende, se ha propuesto dentro de esta hoja de ruta, en primera instancia, hacer esta revisión. Y la revisión, querramos o no, no conozco con quién estoy participando o quiénes son los que están participando, si son del área financiera, si son del área de planificación, si son del área de mejora continua, si son del área de procesos, si son de diferentes, o los creadores de valor. No conozco a cabalidad cuáles son sus perfiles. Sin embargo, voy a tratar de forma general. Esta actualización, por así decirlo, o este cambio nos lleva a un trabajo conjunto entre el área financiera, indistintamente quien represente en el área financiera, si es un representante técnico en presupuesto, si es un representante técnico o la máxima autoridad del área financiera, pero lleva a que se trabaje con el área financiera y con el área que haga las veces de planificación estratégica. No todos tienen la misma estructura, no todos los gobiernos autónomos tienen la misma estructura, menos las juntas parroquiales. Su estructura es más pequeña, es más limitada. ¿Ya? Pero quienes hagan las veces ¿ya? De estas dos deben trabajar en conjunto. ¿Ya? Y se les invita a trabajar en conjunto, ¿por qué? Porque el área de planificación estratégica es quien conoce y quien ha estado más de cerca levantando proyectos, levantando metas, haciendo seguimiento a las unidades y podría denotarse que conoce o tiene un poquito más de experiencia en qué tiene o a qué se asocia un gasto. No el área financiera, en cambio, te dice, esto se regula de esta forma, esto se financia de esta forma de acá, entonces también tenemos esa complementariedad. Sin embargo, en esta parte nos va a tocar a nosotros, como instituciones, revisar si realmente lo que está asociado a inversión es inversión. ¿Y por qué les hago énfasis en este sentido? Como les mencioné, me tocó participar en un taller donde justamente uno de los GATS estaba destinando a una empresa pública año a año, ¿ya? Para gasto social, pero estaba asociándolo a una partida de inversión, pero era lo mismo todos los años, mismo concepto todos los años, mismo recurso todos los años. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta de que al menos por concepto ya no cumpliría la diferencia entre corriente, que es recurrente, y la diferencia entre inversión. ¿Y cuál es la diferencia entre inversión? Esa parte no la tengo en la presentación, pero ¿cuál es la diferencia con la inversión? La inversión se asocia con un punto de partida y un punto final. ¿Ya? Es la diferencia clave y no se repite o varía periodo a periodo si es que continúo con un proyecto similar. No va a suceder en el mismo lugar, no va a suceder con la misma población, no va a tener el mismo número de impacto, van a variar. Pero siempre hay que tener conciencia y estar conscientes de que cuando hablamos de inversión, vamos a asociar a un proyecto. Y el proyecto, su característica principal es que tiene un punto de partida y un punto final. Voy a hacer una pausa porque hay algunas participaciones. No sé si te parezca, José.
dentro del chat para poderlas ir absorbiendo o prefieres nomás que continuemos hasta el final? ¿Me confirmas? Sí, yo prefiero que termines la exposición, de pronto las preguntas se pueden ir respondiendo a lo Ok, largo de tu exposición, sí. ya, ok, gracias. Vamos a leer unas, ¿ya? Bueno, la primera observación que, bueno, no una observación, sino comentario que está, es que en efecto todavía estamos en un proceso de transición. Si bien tenemos esta normativa ya vigente, tenemos ya pautas en breve, porque nos ponen un plazo de 60 días para que el Ministerio de Finanzas también se pronuncie con una directriz. Entonces ya como que ya estamos en camino. Sin embargo, hay varias observaciones y hay varias posturas también que ya comienzan a denotarse con el tema de irregularidades en esta actualización. Pero es verdad, todavía está en análisis. Sin embargo, ya es la normativa que tenemos vigente. Ya. Carito menciona cómo pueden transferir los GAP municipales a entidades adscritas que ejecutan la política social, es decir, trabajan con grupos prioritarios. No sé si es pregunta o afirmación, sin embargo, el ejemplo que les mencioné es un ejemplo de un GAT en la provincia de Guayas que tiene una entidad adscrita. La entidad adscrita es dependiente, obviamente, de este GAT. Si bien también, bueno, eso es contradictorio con la ley de empresa pública. ¿Qué nos dice la ley de empresa pública? La ley de empresa pública nos dice que un gobierno es, o los GAT, o el COTAN nos dice que los gobiernos pueden crear sus empresas públicas, pero estas deben luego poder solventarse y pueden poder sustentarse a medida. Y la ley de empresas públicas, en cambio, nos dice que una empresa se crea justamente para poder generar rendimientos, para poder generar una mejor utilización de un recurso, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, hay GATs que sí que mantienen todavía un presupuesto fijo, ¿ya? Y actúa la empresa pública como un brazo ejecutor, más no como una empresa como tal, en apego a la ley de empresas públicas, ¿ya? Pero de que se ha presentado, se presenta, ¿ya? Si la distribución del gasto aplica para la institución adscrita, ya. En este ejemplo que les mencioné, la empresa adscrita depende 100% del gobierno autónomo descentralizado. Es decir, ya, si para la empresa pública no aplica, para el gobierno no se aplica. ¿Qué pasa con las empresas públicas? Una vez más, el Código de Planificación y Finanzas Públicas excluye a GATS y excluye a empresas públicas para la organización, para el uso, ojo, el uso del clasificador presupuestario. Sin embargo, en esta nueva actualización nos ajusta a esta utilización de este clasificador. En el caso de las empresas públicas que son adscritas, se debe presentar reportería al Ministerio de Finanzas periódicamente. Cuando se debe presentar reportería, si utilizamos como autónomas y, y, por así decirlo, excluyentes, porque ya ahorita todos nos estamos asumiendo que estamos en un mismo grupo, pero en esa autonomía se decía que tanto el gobierno autónomo descentralizado como la empresa pública podía tener su propio clasificador. Era permitido. Sin embargo, a manera de reportería, era necesario que se adapte al clasificador que maneja el Estado. ¿Qué nos conlleva eso? Tal vez no sea obligatorio manejarlo de una forma directa en la institución o en una empresa pública. Sin embargo, a manera de reportería y a modo en cómo se está dirigiendo el, la aplicación de la norma, se entendería que también para allá se direcciona el uso de esta herramienta. Mi sugerencia es, si bien como autónomos podemos tener
nuestro propio clasificador, sí sería bueno que en esta oportunidad que vamos a hacer ya este análisis, adaptemos esa información a lo que tenemos en en el clasificador del gobierno. Asimismo, no nos exige que manejemos a través del ESIGEF, ¿ya? Y eso hasta ahora no ha cambiado. Pero el clasificador creo que podremos hacer un análisis para al menos, tal vez ahorita que ya estamos iniciados un ejercicio fiscal, no, pero sí para inicios del próximo, dejar bosquejado a través de un proyecto de cambio de partidas presupuestarias y adaptaciones y ya comenzar con una nueva propuesta enfocada o asociada con el clasificador. Les comento que al menos en mi caso me tocó hacerlo. Ya, no ahora, ¿no? Sino años atrás con una institución pública, justamente una institución adscrita, ¿ya? Y a fin de homologar la información y de no generar duplicidad y obviamente doble trabajo, se optó por hacer un proyecto de cambio, de adaptación de las cuentas contables que en esa época se manejaban a partidas presupuestarias, ¿ya? Enfocadas o asociadas al clasificador presupuestario. Un poco para complementar la respuesta de Jacqueline, porque veo que Carito nos dice más abajo que no son empresa pública. Hay que mirar, Carito, el listado de partidas presupuestarias. Si te das cuenta, no se incluye el grupo 78, que son transferencias o donaciones para inversión. Y ahí tú en ese clasificador presupuestario del grupo 78 tienes transferencias a otros gobiernos autónomos, transferencias a empresas públicas, transferencias a entidades financieras públicas y según tu institución pública, si es una fundación, etcétera, lo que sea, va a estar clasificado en el 78. Y ese grupo 78 no está en el listado que la Asamblea Nacional pone como gasto de inversión, entre comillas, pero sí está el grupo 88, que son transferencias de capital. Entonces, las transferencias de capital son más rígidas y normalmente se utilizan como para mantener la estructura institucional o para incrementar el patrimonio de una empresa pública. Lo que sí tienen que tener claro es que no es que vamos a bypassear la norma o mirar al otro lado del espíritu que está buscando la norma y de transferir todo a la empresa pública para que con su autonomía pueda ejecutar en gasto corriente. Ujú. Evidentemente lo que habrían ahí serían observaciones de la Contraloría, ¿no? ¿Verdad? Entonces, siempre y cuando se Sí. pueda clasificar la transferencia a la institución adscrita en el grupo 88 y no en el grupo 78, sí entra como inversión. Eso para complementar un poco la respuesta de Jack. Claro, aquí hay una consulta sobre el tema de rentabilidad. Cuando manejamos proyectos, nosotros tomamos fórmula simple, fórmula financiera para calcular rentabilidad, con cuánto, ah, te hablo netamente de un proyecto X. Si un proyecto tiene una vida útil de 10 años o una vida útil de 5 años, o dependiendo del tipo de proyecto, varía el tiempo de vida útil de ese proyecto, se genera una proyección de ingresos o una proyección de beneficios. Si el proyecto no tiene ingresos, sí tiene beneficios. Entonces se genera una proyección de beneficios a lo largo de la vida útil del proyecto. Si el proyecto tiene una vida útil de, ponte, 15 años, entonces la proyección de beneficios va para 15 años. Se hace un cálculo de valor actual, ya, se trae toda esa rentabilidad, por así decirlo, o todos esos beneficios que ya quedan, porque obviamente tenemos que analizar los costos-beneficios y lo que ya queda, el neto de analizar costos-beneficios, traemos a presente. Si es positivo, podemos decir que el proyecto es rentable. Si es negativo, obviamente el proyecto no es rentable y más bien lo que se sugiere, ya hablando, en cambio, me ubico en proyectos, lo que se sugiere es analizar a profundidad cuáles son los posibles otros beneficios que pueda tener el proyecto para así darle ese soporte o ese sustento para que el proyecto sea rentable. Bien.
Específicamente, la Secretaría de Planificación no te dice, si tienes una rentabilidad del 100%, tu proyecto es prioritario, ¿ya? O tu proyecto avanza. No, sino que más bien la Secretaría analiza y pone mucho énfasis al impacto social o al impacto que se tiene en un territorio. Y el impacto se mide en este sentido es con el número o con los beneficiarios que vamos a obtener con ese proyecto, que vamos a generar con ese proyecto, ¿ya? Entonces, de esa forma la Secretaría analiza, tanto en los beneficios, obviamente es un parámetro que toma en consideración, pero también el impacto que se tiene y obviamente el nivel de inversión, porque cuando la Secretaría analiza cuánto tiene que transferir del Estado para ese proyecto. ¿Ya? Entonces son parámetros que se toman en consideración para hacer prioritario o no un proyecto, adaptándolo a la idea de un gobierno autónomo, adaptándolo a la idea de una institución adscrita. Ya. Y algo también que estaba considerando, cuando se crean instituciones adscritas, se le debe dar una denominación. Se le debe dar una denominación de fundación, se le debe dar una denominación de empresa pública, ¿ya? Porque así lo dicta la norma. O sea, cuando vamos a nuestros estatutos de creación, cuando vamos a nuestra ordenanza de creación, vamos a ver que ahí se le ha dado una denominación a esta entidad adscrita. No solo la denominación es entidad adscrita, no, sino que la institución debe tener una denominación. ¿Ya? Me comentan también las fuentes de financiamiento que menciona que son fondos propios, que es la autogestión que se genera dentro de la institución, convenios y fondos municipales. No somos empresa pública, tenemos autonomía financiera, administrativa y legal. Eh, te, te hago la sugerencia de que vayas a cómo fue constituida la institución, ya cuál fue su ordenanza, cómo se conformó, y ahí estaría respondido qué o a dónde se encasilla la institución. Como les menciono, cuando una institución se crea, se debe crear con una denominación, pero desconozco cuál es la realidad. Tendríamos que revisar nuestra información legal de constitución o de creación para poder definir. Las que yo he podido revisar en la experiencia han sido empresas públicas y han sido fundaciones. ¿Ya? Pero puede haber más, puede haber también una mancomunidad, ¿ya? Entonces, tenemos que ver cómo fue conformada. Comenta que la entidad debe aplicar esta ley porque se supone que es solo para municipios y consejos provinciales. Sí, lo que les mencionaba, directamente la normativa no está direccionada a instituciones adscritas, indistintamente de cuál sea su denominación. No está dirigida exclusivamente a reforma al COTAD. Está dirigida, y eso tenemos que tomar en consideración. Porque cuando vamos en cambio a la normativa o la ley de empresas públicas, nos menciona que pueden estar asociadas a gobiernos, pueden ser creadas por gobiernos autónomos descentralizados o por el Ejecutivo. Pero en el caso específico de empresas públicas, fundaciones tiene en cambio como que un vacío, por así decirlo, porque no hay una norma directamente que dirija a fundaciones, ¿ya? Pero tenemos que basarnos ahorita en que solo, es verdad, solo se ha enfocado la reforma al COTAD, y el COTAD que regula gobiernos autónomos descentralizados. Y de hecho, gobiernos autónomos descentralizados, al menos, o corríjanme, porque yo al menos que la revisé, no sesga solo a los provinciales y a los cantonales, habla de los gobiernos autónomos descentralizados. Y en ello incluiríamos también a las juntas parroquiales. A mi criterio muy personal, entendería que debería salir el reglamento donde se definiría un poco más y donde se aplicaría también esta especificación a las juntas parroquiales, porque en este sentido el presupuesto que se recibe es mucho más limitado, y aparte de que es más limitado,
la carga laboral que en muchas de las juntas hay es muy distinta a los GATS municipales o a los GATS provinciales. Entonces, creería que podría incluirse algo más específico con respecto a las juntas parroquiales, ¿ya? Pero hasta donde tengo conocimiento, engloba es a todos. Claro, y ese también es un problema, Jacqueline, porque la norma pone en un mismo grupo a todos los gobiernos autónomos descentralizados, pequeños, grandes, de la sierra, de la Sí, costa, insular, sí, y todo. sabemos que es como desnaturalización de la descentralización. Si nosotros hacemos que los territorios decidan en qué gastar, es porque ellos conocen, entre comillas, las necesidades de la localidad y Ujú. trastoca un poco, ¿no? El que se clasifica todos en la misma bolsa y digan 70-30 y este es el listado de partidas, ¿no? Es un problema también. Claro, concuerdo contigo, José, porque si bien es cierto, antes la normativa estaba que de la transferencia que hacía el Estado se debía aplicar este 30-70, en efecto, pero era solo de ese porcentaje que el Estado transfería a los GAT. Pero mediante o en aplicación de esta autonomía, ¿ya? Cada GAT definía el resto del uso de sus recursos para poder justamente tener esta libertad y el pleno conocimiento de lo que mencionas, de dónde es prioritario, de qué es lo que se necesita en mayor importancia dependiendo del territorio. Ya menciona también acá algo de la partida de eventos. Ya, aquí también hace una sugerencia. Joffre hace la sugerencia de externalizar en cambio el personal. Sí, pero por ejemplo, si lo haces a través de una contratación externa, vas a tener la limitante de que va a cumplir en lo mismo, un periodo X, no vas a tener, dependiendo de, bueno, también cómo sean las especificaciones que des con respecto al proceso de contratación o cómo va a ser, tendrás que ser bien minucioso con lo que realmente quieran obtener. Y vas a considerar, por ejemplo, en este caso que se asocian los servicios profesionales, la partida de la 730606. Ya, en este sentido, tu contratación va a ser por tiempo, no vas a tener, en efecto, la obligación de afiliación, no vas a tener de cumplimiento de horarios, pero sí por productos. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con respecto a qué es lo que realmente se necesita. Les planteo un ejemplo. En otra institución, en cambio, se había, por así decirlo, contratado a través de esta partida, ya, los servicios para un analista en obras X. Ya el analista de obras, como no estaba obviamente en su contrato al inicio, no tenía ciertas actividades. La institución fue cambiando sus actividades, fue mejorando, se tuvieron que hacer adenda y adenda y adenda para poder incluirse, porque obviamente lo que se le había adaptado a ese analista, bueno, a ese servicio profesional, era las acciones de un analista. Sin embargo, por, eh, por decisión institucional se le había contratado por esta otra partida. Pero es muy complicado y muy complejo cuando realmente requieres un personal de planta. Ya, a eso voy, que hay que tener en consideración si la necesidad va porque requieres un personal de planta o porque realmente va con enfoque a proyecto o lo que nos dice el CERCOP también si es que tienes la administración de un contrato. ¿Ya? Entonces, en eso también tomar mucha consideración cuando vayamos a utilizar este concepto para la contratación de personal. El grupo 88 está dado para gastos de capital que suman el patrimonio. En este caso, de un proyecto social, de una adscrita, no me suma mi capital. En un análisis de financiamiento, de financieros no era procedente el uso de esta partida. O si tiene la norma detallada en qué sí se puede, me podría indicar en dónde se encuentra, por favor. Ya le respondí, Jackie, Este también es otro vacío. por mensaje. Sí, sí, definitivamente. Sí,
Este es otro vacío, justamente. Yo saqué, de hecho, como pudieron ver en la diapositiva de una presentación de este ejemplo, saqué exclusivamente el grupo 5 y 7 porque es de lo que nos está hablando ahorita la norma. Y específicamente más allá, nos está hablando del grupo 7, ¿ya? Y corriente. No nos está hablando de capital, no nos está hablando ni siquiera de las deudas, que a veces, que de hecho, de los ejemplos que tenía bastante peso también en las cuentas por cobrar, ¿ya? Y las cuentas por pagar. Entonces, y de las transferencias. En capital tampoco nos está hablando nada en ese sentido. No nos define qué hacer con él. Ahora, ¿qué es lo que sí te dice el Código de Planificación y Finanzas Públicas en cuanto al financiamiento? Vamos, ya no nos vamos por el uso del recurso, sino en cuanto a financiamiento. El Código de Planificación y Finanzas Públicas te dice que tus ingresos corrientes podrán financiar ya gasto corriente y gasto de inversión y gasto de capital, ¿ya? Hacia allá. Tus ingresos, ¿ya?, de financiamiento solo podrán financiar exclusivamente egresos de inversión. Y eso es la regla. Yo podré utilizar el recurso o mi ingreso de capital, ya, mi ingreso de capital también me podrá financiar gastos de inversión, pero en cambio, ingreso corriente, yo sí puedo utilizar para, para corriente, para capital o para inversión. Si en este caso estamos teniendo nuestros ingresos propios, que serían, y si estos son corrientes, entonces yo puedo decir que puedo financiar el grupo 5, grupo 8 y grupo 100, hasta grupo 100. Pero exclusivamente el ingreso de financiamiento o el de deuda, o se llaman pido préstamo, eso exclusivamente se puede financiar, es egreso de inversión. ¿Ya? Eso es lo único que te puedo ayudar con lo que dice el Código de Planificación y Finanzas Públicas, porque al menos la reforma del COTAC no especifica el tema de capital. No te puedo decir que al momento de generar, ¿ya?, un incremento, ¿ya?, en corriente, puedas utilizar también el gas, o sea, o puedas mezclar o puedas incluir, porque no es lo mismo, ¿ya? Los gastos corrientes es algo recurrente, es algo de corto tiempo y de uso, ¿ya? Y que se desgasta de forma corta. Suministros de oficina, ¿ya? Suministros de oficina es algo que se desgasta, es algo que no tienes que mantenerlos en libros o en la contabilidad. En cambio, el gasto de capital, si yo estoy hablando de una impresora, y así estoy hablando de un equipo de computación, yo ya estoy hablando de gasto de capital. ¿Por qué? Porque me genera depreciación, me genera también que se incluya en libros, o sea, que se incluya dentro de la parte contable para depreciarse. Entonces, yo estoy hablando de un bien de larga duración. Y no se puede tampoco mezclar, y es verdad, una vez más, es un vacío, no se puede mezclar con inversión, porque en cambio inversión es lo que genera o permite incrementar el capital del Estado, ¿ya? Y se asocia más a los proyectos. Si yo tengo un proyecto que genera, que me puede dar mayor rendimiento, una planta de tratamiento, una escuela, un parque, ya eso incrementa el capital al Estado. Son obras de gran envergadura, ¿ya? Pero no puedo decir la adquisición de computadoras, ¿ya? Es institucional en cambio, no, si nos damos cuenta. Lo otro es más externo. Sí, es verdad lo que dice José, no estamos obligados a llevar el clasificador presupuestario. Sin embargo, es lo que nos están proponiendo en esta reforma y nos están pidiendo que nos ajustemos. Finalmente, por aquí voy a leer un último que nos indica que en la realidad yo no he observado la ley del gasto para los GACS, pero sí obtuve un estudio de inversiones y claramente una inversión es algo que genera un retorno directo. O sea, una fiesta no genera, a menos que se convierta en un negocio, pero esa no es la misión o visión de un GAC. Creo que
la inversión como demanda la ley, su autonomía no debe ser dirigida por el presidente y es lo que ya hemos indicado. Ya, cuando estamos tratando bastante de proyectos que a mí me apasiona, pero creo que nos estamos alejando de lo que es el motivo del taller. Sí, cuando manejamos proyectos en empresas públicas o en institución pública, no le llamemos empresa porque después comienzan otra vez los mensajes. En instituciones públicas, nosotros manejamos un periodo de inversión que es el periodo de construcción de la obra, ¿ya? Y ese es el lapso que dura el proyecto. Pero hay otra etapa justamente donde ya es la operación y mantenimiento, que es ya cuando ese proyecto que se ejecutó ya termina. Y ahí va la etapa de inversión. Cuando ponemos la primera piedra, por así decirlo, un ejemplo, hasta que entregamos la obra. Cuando esta obra ya comienza a operar y necesita mantenimientos constantes, ya no es inversión. Ya el operario que va a estar ahí tiene que estar contratado por la empresa, pero ya no corresponde un gasto de inversión, sino ya es un gasto de operatividad. ¿Ya? Y la operatividad viene a otro clasificador. ¿Ya? Entonces, pero esta es la diferenciación cuando manejamos etapas en el proyecto como tal. ¿Bien? Y el gasto de mantenimiento de la misma forma. Si se desea hacer un mantenimiento y este mantenimiento conlleva una adecuación o una adaptación, si estamos en una escuela y vamos a hacer un mantenimiento y el mantenimiento incluye la construcción de aulas o algo que genere mayor acogida de estudiantes, eso ya es inversión, porque ese mantenimiento incrementa los productos que vamos a entregar o que estamos entregando con esa infraestructura. ¿Ya? Entonces ahí también va la diferenciación en cuanto al mantenimiento, pero en la etapa de proyectos es lo otro, ¿ya? Para poder avanzar, leo la última. En el ámbito de cultura, ¿cómo se puede justificar un proyecto de activaciones culturales, por ejemplo, teatro, danza? Ya, cuando revisaba justamente el ámbito social, y con esto cierro la parte de preguntas, pero para avanzar, cuando revisaba la parte de proyectos sociales y culturales, recibía ya justamente capacitaciones, en algunos casos, talleres de capacitaciones, y estaban enfocadas a grupos prioritarios. Estos grupos prioritarios se definían beneficiarios, se definía impacto. Entonces, cuando tenemos un proyecto de cultura, tenemos que definir qué vamos a hacer en ese proyecto, qué productos vamos a otorgar, a qué grupo vamos a enfocarnos, en qué tiempo vamos a hacerlo, cuánto va a ser el recurso que vamos a invertir. ¿Ya? Entonces son parámetros no tanto de que si posible, si se puede o no, sino cómo lo hacemos. Que se puede, sí, te lo digo porque yo revisaba, justamente yo los validaba, ¿ya? Y revisé muchos de estos. Entonces, es posible, solo que hay que definir es los parámetros en cómo lo alineamos a que sea un proyecto. ¿Ya? Eh, Participación, José. Esteban quiere participar. Sí, bueno, escuchémoslo, la última. ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo la voy están? porque si no, no. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Tenía Esteban, dos un gusto. inquietudes. Una de los proyectos sociales, tenemos los proyectos con el MIES, cómo serían Ujú. para volver a contratar al personal, tanto para promotores, coordinadores, tal como establecen los proyectos. Ya no sería rentable para un GAT. Y segundo, el mayor reto para los GAT ahorita es el personal. ¿Qué pasaría con el personal que tienen en código de trabajo? ¿Cuáles son los que tienen en nombramiento provisional y definitivo? Recordemos que el GOTAT lleva 15 años y en esos 15 años se han dado nombramientos definitivos y muchos GAT han trabajado de esa manera. ¿Cómo sería la parte para poderlos cambiar? ¿Debería ser una modificación al contrato? Si quiere prescindir de los servicios de ellos, es otro costo adicional para los GAT y también se sumaría el gasto corriente. Yo creo que está un poco compleja la parte en lo que tiene que ver con el grupo 71.
porque sí ha permitido la ley tener nombramientos definitivos, provisionales y código de trabajo. Ya, Entonces, ahí sería cómo sería la ruta para seguir ahí, porque en el caso de vincularlo, que podría ser la parte más fácil, eso también nos va a generar un costo, ustedes saben las indemnizaciones. sí, Gracias. ya. A ver, para poder, te voy a decir de forma general, porque para poder darte un direccionamiento mucho más específico, tendría que analizar cuál es la carga laboral que hay o cuál es la carga de talento humano que hay dentro de la institución. ¿Ya? Pero te voy a decir de forma general y con un ejemplo que de hecho también me tocó. ¿Ya? Primero, código de trabajo. Código de trabajo está sustentado a través de otra normativa, ¿ya? Que es diferente a la LOCEP, ¿ya? Eso en primera instancia, y es mucho más riguroso. De hecho, muchas instituciones batallan con lo que se le exige al código de trabajo porque tiene muchos más beneficios asociados. El proceso de liquidación, de eliminación de puestos es diferente. Bueno, tal vez el proceso hasta que llegue a la liquidación y todo es diferente. Las compensaciones, tanto por los SET como por código de trabajo, porque, una vez más, manejan normativas diferentes. ¿Ya? Sin embargo, si vamos a utilizar un solo grupo y solo vamos a decir cuál sería la ruta a seguir para poder delimitar o para poder reducir, ¿ya?, tu plantilla de talento humano, creería yo que va por el lado de que también por eso es que nos están ajustando, nos están exigiendo, ¿ya?, que adaptemos. No sé cuál es la realidad en el peso que tengas y que te conlleve el peso de talento humano en tu gasto corriente versus al de inversión. Lo que mi sugerencia sería es, conforme a lo que estaba expuesto, es primero analizar si en verdad podemos adaptar nuestros otros gastos a proyectos de inversión, a fin de que se cumpla con esta restricción, cumpla, porque es una restricción, se cumpla con estas exigencias. Esa sería mi primera sugerencia. Si luego del análisis realmente no se puede adaptar o no se puede contar con proyectos y obviamente asociados que cumplan con esta carga que nos exigen el peso del presupuesto, es generar obviamente un análisis ya de desvinculaciones. A mí personalmente, bueno, en la institución donde estuve, nos tocó hacer este proceso, no, una vez más, no ahora, sino periodos anteriores, y en efecto se maneja un recurso para la compra renuncia, para la liquidación de personal, para la supresión de puestos, y no es solo de la noche a la mañana, sino que tienes que hacer un análisis del por qué la supresión de puestos, tienes que hacer un análisis de cuánto te conlleva, de cuál es el costo-beneficio a la institución y todo lo demás. O sea, no es un proceso que te va a llevar un mes. A nosotros nos llevó cerca de 4 meses para hacer de 2 puestos laborales. Y eso que corriendo, ¿ya? Pero sí, amerita tiempo y amerita también recursos. Ahora, el incumplimiento, o por así decirlo, que nos exige que es a lo largo de este periodo y que al final, en el 2026, podamos llegar a esta carga. Pero creo que ahí va el tema, ¿no? Que nos van a sesgar o nos van a a hacer que nos obligar más que nada que reduzcamos este peso, ¿ya? Pero con este tema, de utilizar tal vez el recurso que tenemos pensado, tal vez en hacer una compra de algo o un abastecimiento de algo dentro de una institución para poder hacer este proyecto. Pero lo primero que sí te recomendaría es analiza todas las acciones y todos los productos que tu GAT hace o que tu institución propone tu institución ejecuta y ver si es que se adapta a proyectos, ¿ya? Y en esta primera instancia, adaptarla primero para que tenga un mayor peso. Si fuese necesario el tema de reducción de personal, si es demasiada tu plantilla, entonces hacer también una programación, porque como te digo, esto no es de la noche a la mañana, de cuáles podrían ser los posibles puestos a suprimir y cuánto necesitarías de uso de recursos para aquello. Esa sería, como te digo, no tengo un escaneo general de cómo está la institución, pero a modo general podría ser, ¿ya? Y para avanzar, que nos quedamos en la primera parte,
tenemos la adaptación de estos cambios, de estos hallazgos a nuestra estructura presupuestaria, a nuestra propuesta de ejecución y fortalecer bastante las estrategias de monitoreo de la gestión. ¿Por qué hago énfasis en esto? Muchos de los casos y en muchas instituciones está, ojo, que hasta ahorita nos está sesgando por el tema del codificado, el tema del cumplimiento, pero ya también tenemos que tomar en consideración la ejecución. Ya, la ejecución va de la mano ya con lo que repercute luego para nuestras posibles asignaciones futuras. Ya, entonces, tenemos que también tomar en cuenta de que no solo es la propuesta inicial o no solo es el cambio de nuestro presupuesto codificado, sino que también vamos a tener que hacer que se cumpla esta propuesta. Y la evaluación continua, que es necesaria para que lo que se esté proponiendo ya se esté cumpliendo y se identifiquen cuellos de botella, se identifiquen nudos críticos a los cuales le podamos dar acción temprana y una reacción para poder cumplir. Ya, ojo, esto es de forma general, como les digo, es una forma muy general que se adapta dependiendo y las herramientas dependiendo de cómo está cada institución. ¿Ya? Porque no todas las instituciones están en un mismo nivel de operatividad. ¿No? Todas las instituciones tienen, por ejemplo, un sistema de monitoreo, un sistema informático de procesamiento de datos. No tenemos un mismo sistema de reportería. Entonces, depende mucho de la institución cómo se encuentre, ya su madurez a nivel estructural. Entonces, eso también es muy importante tomar en consideración. Que cuando se aplican se aplica esta ruta, es de forma, cuando ustedes ya la vayan a aplicar, tienen que analizar con qué cuentan para poder hacer uso de eso que cuentan y para poder hacer efectivo este cambio. Lo que nos lleva a la modificación es en la parte presupuestaria, ¿no? Una vez más, lo que el COTAC nos decía es que teníamos autonomía, que teníamos responsabilidad en el manejo de recursos, vinculación, planificación, presupuesto, prioridad, que en la inversión, todo esto nos decía el COTAC. Pero ahora ya hace el cambio, ya nos está limitando. Si antes teníamos, obviamente, esta autonomía, ahora ya nos restringe en el uso del recurso. Pero nos vincula para que revisemos una vez más cómo estamos y vinculemos a nuestro plan, como creo que leí también en una de las participaciones, a nuestro PDOT y anclado al PDOT la planificación operativa del año. Dentro de la estructura también está dentro del COTAD, que debe estar distribuida en programa, proyecto, actividad y un clasificador presupuestario. Ya, lo primero, programa, proyecto, actividad, es lo indispensable que debe tener una estructura presupuestaria. Ya, entonces, revisemos si nuestra estructura presupuestaria está anclada en este sentido. Ya, está conformada y estructurada con estos elementos. Tenemos que tomar en consideración esto. También tenemos que revisar si esta estructura que hemos generado realmente la fomentamos para proyectos de inversión, lo que mencioné al inicio, o es un gasto corriente, es un gasto recurrente. Si realmente le vamos a dar la estructura con notación de proyecto, entonces aplicaría nuevos elementos. ¿Ya? Como ejemplo muy básico, muy sencillo, un tema de programa, desarrollo urbano, proyecto, una construcción vial y una actividad podría ser la contratación de la obra civil. ¿Ya? A esta actividad se asociaría una o dos partidas presupuestarias dependiendo de lo que conlleve esta acción. Como ejemplo, corriente e inversión, lo que hemos estado y venido revisando, corriente, remuneraciones, servicios básicos, bienes de consumo, servicios administrativos. Diferenciar entre corriente e inversión, en este caso, va a ser el punto medular, ¿ya? Y es lo que les invito a revisar bastante con SEI, ¿ya? Y apalancarse
en apoyo para poder definir y estructurar bien. Lo que mencionó José hace un momento es muy importante. No solo la estructura y lo que quede, sino justificar, porque posterior a esto, Contraloría va a estar también revisando. Contraloría, lo primero, por experiencia, una vez más nos pide, ¿dónde está el banco de proyectos? ¿Cuál es su banco de proyectos y cuáles son la estructura y qué sustenta o qué justifica el proyecto? ¿Ya? No nos pongamos luego a correr, sino más bien tengamos ya listo. Hasta ahora no nos limita la propuesta, bueno, la reforma no nos limita a qué o cómo nosotros vamos a respaldar un proyecto de inversión, pero sí podemos ya ir definiéndolo como GAT. Ya, si voy a utilizar un perfil de proyecto mucho más sencillo, mucho más corto, o si quiero una estructura más ampliada que sustente. Eso también tenemos que tomar en consideración. En muchos de los casos confundimos que ya tenemos una estructura de proyecto porque ya tenemos este estudio de mercado, porque ya tenemos el informe de necesidad, porque ya tenemos el TDR. Eso es requisito para contratación pública. Eso se puede aplicar para una estructura de proyecto, pero no es lo mismo, ¿ya? Porque en una estructura de proyecto se consideran otros parámetros, ¿ya? Que para contratación pública no son exigibles, ¿ya? En este sentido, un gasto de inversión podría ser al ámbito de infraestructura, equipamiento público, proyectos de desarrollo territorial. ¿Cuál es la importancia de tener un banco de proyectos? Es que nos va a permitir evaluar, nos va a permitir priorizar, nos va a permitir también contar con una programación de inversiones. Esto es muy importante porque en otro GAT que me tocó también analizar, se tenía muchos deseos de cambio, ¿ya? Y tenían muchas propuestas en el PDOT. Estaba espectacular porque era un cambio radical que iba a estar en este territorio. Pero cuando ya íbamos al análisis de las fuentes de financiamiento y las recaudaciones que teníamos, así como el ejemplo de los 25 y menos, se podían financiar. Entonces, esto también es muy importante para poder tener un esquema de qué voy a hacer y en qué momentos. Que si bien es cierto, eso debería estar recogido en el PDOT, ya, sin embargo, no siempre se cumple. Por eso es que lo he puesto acá sobre la mesa. ¿Ya? Un banco de proyectos de inversión va a permitir que no dependamos solo de decisiones improvisadas, sino que podamos tener una planificación estructurada, como un mensaje. Y hasta ahí mi participación. Fin, terminé. Muchísimas gracias, Jacqueline. Yo creo que hemos sido bastante enfáticos en cuanto a las reglas del juego ya han cambiado y los líderes locales, jefes financieros, alcaldes, asesores de las máximas autoridades de los gobiernos descentralizados, tienen dos alternativas, ¿no? Ponerse a llorar sobre la leche derramada y esperar tal vez una demanda de inconstitucionalidad que no va a progresar de manera absoluta. La Corte podrá referirse a las partidas, a ese listado, pero igual van a tener que enfocarse a la inversión. Igual va a tener que hacerse un 70-30 digamos, otra gama de partidas. Y la otra alternativa es empezar a actuar, empezar a tomar las decisiones adecuadas para poder transformar esa ejecución presupuestaria tal como está hoy para que no mantenerla, porque definitivamente que eso es imposible así como está hecha la norma hoy, pero sí mitigarla a lo largo del tiempo. Yo les quiero presentar ahora una propuesta que es básicamente el lanzamiento de un programa que hemos diseñado con Jacqueline. Este es un programa donde se va a profundizar en todas las estrategias que tienen que hacerse para llegar a esa mitigación del gasto, para poder mantener los talleres culturales, los proyectos educativos que hoy no son inversión, que sí pueden plantearse como inversión, pero por cómo está la norma redactada y por ese listado de partidas,
no va a contabilizarse como inversión, lo que va a significar una reducción de los ingresos, lo que va a significar una sanción de la Contraloría para los servidores actuantes de ese presupuesto. Este programa que nosotros proponemos está dividido en 6 módulos. Primero vamos a analizar cuál es el contexto que estamos pasando a profundidad, cómo afectan las reformas a la normativa, cómo afecta el COTAD, cómo afecta el COPLAFIP, cómo esperar también el pronunciamiento de los lineamientos técnicos que están pendientes por parte del Ministerio de Finanzas. En un segundo módulo se analiza la arquitectura de los programas públicos, es decir, cómo se pueden estructurar usando una línea base, usando también el marco lógico, ya aplicando conceptos, digamos, de innovación en el sector público, para pasar a un módulo 3 que sí es ya, digamos, el punto más importante de este programa, que es cómo llevar esos programas que hoy están catalogados en gasto corriente a que formen parte de este grupo de partidas, ya sea a través de un análisis de perfeccionamiento y eficiencia de talento humano, con una planificación para ver qué puestos se tienen que mover, si se empieza con los contratos de servicios ocasionales, qué se puede hacer con los que tienen nombramientos, si se puede intervenir de otra manera, como por ejemplo en el módulo 4 se van a ver cómo las empresas públicas pueden empezar a cobrar por estos servicios, pero no un cobro que signifique una carga para el ciudadano, sino más bien que signifique un mantenimiento de los servicios públicos. Entonces, la institución pública descentralizada puede financiar equipamiento, puede financiar obras para que puedan existir estos programas sociales con otros actores, como las empresas públicas, como los gremios. Las mismas universidades tienen programas de prácticas preprofesionales y son básicamente recursos que están allí y que hay que aprender a utilizarlos y hay que aprender a hacer estas alianzas, convenios, aprender lógicamente a diseñarlos, porque no todos los proyectos sociales van a tener la misma forma, van a tener, digamos, la misma fórmula de hacer el convenio con la universidad, que cobre la empresa pública y etcétera, sino que van a haber también otros actores de la sociedad, como les decía, los gremios, las fundaciones, entre otros, que permitan que estos programas continúen. Lógicamente, no de la misma forma, pero al menos que se mitigue ese golpe que se está tratando de dar al gasto corriente tal como está planteado hoy. El quinto módulo tiene un taller ya práctico de cómo se tendría que diseñar y cómo se tendría que reestructurar el presupuesto institucional y finalmente, pues tenemos un módulo ya de cómo hacerlo, ¿no? Ya el presupuesto, cómo se ejecuta, qué es la contratación pública, cómo es las alianzas estratégicas en empresas públicas que no se rigen bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero que siguen siendo alianzas que están sujetas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Este programa que nosotros proponemos no solamente tiene las clases en vivo con nosotros, sino que tienen sesiones de consultoría posterior para revisar sus casos institucionales, sus casos reales. Tenemos un caso rediseñado para que ustedes vean una especie de formato de cómo se puede lograr pasar del gasto corriente al gasto de inversión. Entregamos plantillas técnicas y lógicamente un certificado de aprobación con la carga horaria. Actualmente hay descuentos por inscripción anticipada, hay descuentos por grupos en caso de instituciones públicas que se quieran inscribir los del departamento financiero. Si ya son 3 personas, tienen un 30% de descuento. Entonces, esta presentación se la voy a hacer llegar a sus correos electrónicos. Los invito a que se inscriban en este programa hasta que las clases empiecen, tenemos planificadas empezarlas en abril, entonces hay un mes todavía para que puedan comentarlo a sus compañeros, armar un grupo para que puedan obtener el descuento y pues profundizar en todas estas herramientas que nosotros hemos preparado para ustedes. Así que agradecerles por su asistencia, agradecerte también, Jacqueline, por tu tiempo, por tu dedicación que le has dado a este taller. Y como yo digo, es parte también de la democratización que tiene que haber sobre estos temas que nos importan, que parecen
que deberían pasar desapercibidos, pero no, en realidad tienen un efecto muy acentuado en los gobiernos locales. Así que hay que nada más esperar a ver qué pasa. Y pues de mi lado, muchísimas gracias, Jacqueline, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José. También de mi parte, muchas gracias a todos por haber participado. Para eso estamos. La convivencia en un proceso, en una acción, en un cambio, creo que nos lleva también a experiencia. Entonces, de eso se trata en el sector público, pues, ¿no? De darnos la mano cuando se debe, cuando se puede, para poder generar esa mejora continua. Entonces, éxitos en su gestión y espero poder contar con ustedes en una próxima ocasión. Hasta la Gracias, José. próxima, que tengan buenas noches. Buenas Gracias, noches a buenas todos. noches, pasen bien. Hasta luego. Muchas gracias.